Pues el domingo pasado reflexionamos en el poder de la resurrección de Cristo y nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Y reflexionamos en esto en la manera práctica que nos apoya en nuestra propia santificación, nuestro crecimiento en el Señor, esta transformación de hacernos como Cristo, de transformarnos a la semejanza de Él. Nuestro texto fue Romanos 6, 1 al 14. Y aquí en la carta a los Romanos, Pablo está haciendo su argumento de cómo Dios, siempre santo, siempre justo, puede salvar a nosotros los pecadores injustos y todavía ser un Dios justo y santo. Es una defensa de la justicia de Dios en salvar a los injustos pecadores. Y lo esencial del argumento es que Cristo, el justo Dios hombre, tenía que vivir la vida perfecta y morir para pagar la pena del pecado para los injustos, para que sean justificados para que sus pecados puedan ser borrados y para que ellos puedan recibir la justicia de Cristo imputados a sus vidas. Pablo empieza con una introducción, sigue con el mayor parte de los capítulos, de varios capítulos en el principio de su carta, hablando de la justa condenación para todos los seres humanos injustos. Los que no han recibido la palabra son condenados porque no han recibido la revelación general de Dios. Aún el cielo, aún la creación, aún nuestra conciencia habla de Creador y debemos someternos a Él. Capítulo 1 de Romanos habla de esta revelación general que nos pone en condenación. Capítulo 2, él sigue hablando que aún los que han recibido la revelación especial por medio de la palabra son condenados por rechazar el Mesías, quien fue revelado por su palabra, Cristo mismo. Y capítulo 3, si no fue suficiente de decir que todos los que no han recibido la palabra son condenados, aún los que han recibido la palabra son condenados si no aceptan la palabra y aceptan a Jesucristo como es. Llegamos a capítulo 3 y Pablo termina su argumento con la declaración y la evidencia que todos son condenados, que no hay ningún justo, que nadie dejado a sí mismo busca a Dios. De allí en capítulo 21 de capítulo 3, Pablo mueve en su argumento ahora, desde la declaración de la condenación de los seres humanos, o sea, la necesidad que tenemos para la justicia de Dios, al hablar de la salvación, condenación, salvación, la necesidad de la justicia de Dios y ahora la provisión de la justicia de Dios. Empezando en capítulo 3, versículo 21, y va a seguir con el mismo tema de la salvación hasta versículo 39 de capítulo 8. Entonces, capítulo 6, donde estamos ahora, queda entre esta parte de la carta, hablando de la salvación, hablando de la provisión de la justicia de Dios por los injustos. Romanos 3, 21 al 23, aún empezando esta porción de su carta, dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios, pero no podemos alcanzar el propósito para que fuimos creados sin la justicia de Cristo. La justicia necesitada está hallada solamente en Cristo por la fe en Él.
Entonces, capítulo 6 se cae entre esta porción del argumento dado bajo la inspiración del Espíritu Santo sobre el tema de la salvación. Tenemos la justificación, o sea, el creyente está declarado justo en esta porción de capítulo 3, 21 hasta 5, 21. Está preparando para el argumento. Empezando en capítulo 6, el argumento mueve a la santificación, o sea, haciendo el creyente ya declarado justo posicionalmente en Cristo, ahora vivir justamente en su vida práctica presente. Pablo ya mostró cómo pecábamos con Adán, el primer hombre. Y entonces nacimos con una naturaleza pecaminosa nosotros, y entonces como resultado pecamos y moriremos, porque la pena del pecado es la muerte. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, Adán, y por medio del pecado la muerte, el resultado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pero Cristo, esta frase, pero Cristo, es como algo maravilloso a nuestros oídos. Pero Cristo, el segundo Adán, el hombre totalmente justo, el Dios hombre, pagó la pena del pecado para los que creerán en Él. Como dice Romanos 5, 17 adelante, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Muerte en Adán para todos los pecadores, pero vida en Cristo por todos los que son perdonados. La ley se introdujo para que abundará la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Unidos con Adán, somos pecadores que merecen la muerte, pero si tenemos unión con Cristo en su muerte y resurrección, recibimos el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y aún futuros. Y recibimos el poder de vivir por Cristo. De la manera de repaso y para introducir dónde vamos ahora, aquí en capítulo 6, donde empezamos la semana pasada, en los primeros 2 versículos tenemos la introducción. La introducción viene en forma de un resumen de capítulo 5 con la anticipación de un argumento equivocado. Como buen abogado, Pablo está escuchando a la sociedad y pensando, esta carta, esta información, este glorioso mensaje que voy a dar va a ser mal interpretado por algunos. Y van a pensar, entonces, si donde hay más transgresión, donde hay más pecado, la gracia abunde, mejor vamos a seguir pecando. Y él aún está cortando el argumento antes que levanta. Dice, pecamos más para recibir más gracia entonces. En ninguna manera. No puede ser. La gracia no es licencia a pecar. Tú moriste al pecado cuando moriste con Cristo.
Necesitamos saber, hermanos, que ya hemos sido identificados con Cristo en su muerte y su resurrección. Estamos unidos con Cristo. Tenemos unión con Él. Romanos 6:4 dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Por el bautismo espiritual recibimos la unión con Cristo en el momento de nuestra salvación, cuando fuimos justificados por Él. El bautismo espiritual nos pone en unión con Cristo y después, por medio del bautismo en agua, identificamos públicamente con Cristo. El bautismo en agua no nos salva, pero si somos salvos, nunca debemos evitar de identificarnos públicamente con Cristo. Aún de rechazar la oportunidad a identificarnos públicamente con Cristo, estamos diciendo al mundo que realmente no tenemos lealtad de Cristo. No tenemos lealtad a Cristo. Tenemos vergüenza de Cristo. Porque el primer hecho que debemos hacer como creyentes, si somos verdaderos creyentes, es identificarnos públicamente ante el mundo que somos de Él en obediencia por fe, por el bautismo en agua, que muestra lo que pasó en el momento de nuestra justificación. El bautismo en agua muestra simbólicamente lo que ya pasó en el momento de la justificación. Espiritualmente hemos sido crucificados al pecado y resucitado a vida nueva en Cristo. Posicionalmente en Cristo no somos como antes. Entonces ahora debemos actuar como posicionalmente en Cristo somos. Debemos actuar en la práctica como somos en nuestra posición. Eso es donde la explicación de la declaración teológica nos llevó. El poder del viejo yo, el poder de la carne, el poder de la naturaleza vieja ya fue matado con Cristo. Y aunque batallamos todavía con los deseos de la carne, nuestra carne que ya fue habituado a responder pecaminosamente, fue mortificado, o sea, matado. No tenemos una naturaleza pecaminosa. Somos nuevas criaturas en Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo con una nueva naturaleza. Tenemos una naturaleza nueva. No tenemos que obedecer los deseos pecaminosos de la carne. Vivimos ahora con un nuevo principio operando en nuestras vidas. Y el principio declarado en los versículos 5 y 6 a 7, vivimos el principio declarado y después la explicación, el principio explicado. De estar en Cristo en su muerte significa que somos vivos con Cristo en vida nueva. No hay unión con la muerte de Cristo sin tener unión con la vida de Cristo. Si tú estás pensando y actuando como el tipo de pecador que era, puede, aún más debe, dejar de actuar así, porque no eres como el hombre viejo ya. Tú eres alguien diferente. Has sido resucitado con Cristo, entonces debes vivir en la práctica como la nueva criatura que eres en Cristo. Romanos 6 y 7 dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Su naturaleza vieja, tu viejo hombre, fue matado en la cruz si eres creyente y verdadero. Vives ahora bajo el control del Espíritu Santo y no a los deseos de la carne. No estás viviendo como esclavo al pecado, porque Cristo te ha dado el poder para vencer el pecado. En los versículos 8 y 10, Pablo declaró, en la resurrección de Cristo, el creyente entró a una nueva esfera de vida.
Tenemos unión con Cristo en su muerte y resurrección. La muerte ya no tiene dominio sobre nosotros, entonces el poder del pecado no tiene dominio sobre nosotros. Entonces el imperativo implicado es Romanos 6:11. Así también ustedes. Considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérense así porque así son. Considera así mismo muerto al pecado, pero vive a Dios porque tú eres así, si eres creyente verdadero. Si tú eres así si has arrepentido de tu pecado y has confiado en Jesús y solamente en Jesús y su obra en la cruz. Y la aplicación personal dada a nosotros está ahí en versículos 12 al 14. Por tanto, por esta razón, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Debemos presentarnos y los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de justicia ahora, porque somos justificados y hemos recibido la justicia de Cristo. Si somos justos posicionalmente en Cristo, somos muertos al poder del pecado y no necesitamos obedecer los deseos de la carne. No es decir que no hay deseos de la carne. No es decir que nuestro cuerpo, nuestra carne habituado a pecar, no va a tener tentación a pecar. Sí va a venir la tentación, pero tenemos el poder de vencer la tentación ahora en Cristo. Ahora, como vivos en el Cristo resucitado, tenemos un nuevo Señor a quien debemos obedecer por fe y a quien debemos glorificar. Aún viviendo en la carne, habituado a pecar todavía, hasta que recibimos nuestros cuerpos glorificados en el futuro, hemos sido trasladados a un nuevo reino. Tenemos un nuevo Señor. Estamos en el reino de Cristo como nuestro Rey. El poder del pecado no tiene señoreo o reino sobre nosotros. Podemos resistir la tentación a pecar. Aún debemos resistir la tentación a pecar. Entonces, hasta aquí, en el capítulo 6, hemos considerado la base de nuestra santificación, nuestra comunión con Cristo, nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Aún debemos usar nuestros cuerpos mortales, estos cuerpos donde estamos habitando todavía, cuerpos no glorificados, cuerpos acostumbrados a pecar, debemos usarlos para justicia. Y podemos vivir en justicia, porque hemos recibido la justicia de Cristo. Ahora, estamos entrando en el resto del capítulo 6. Sobre esta base, él sigue su argumento, está añadiendo algo más, donde el enfoque en este resto del capítulo 6 está hablando de cómo nuestra posición en Cristo afecta nuestra capacidad de vivir por Cristo. Pero hay una transición pequeña aquí, y específicamente en el argumento bíblico. La énfasis es que podemos obedecer a Cristo y su voluntad precisamente porque somos libres del pecado. Libres del poder del pecado y libres de la esclavitud del pecado. Hemos sido transferidos posicionalmente. Ahora no somos esclavos del pecado, sino esclavos de nuestro Señor Jesucristo. El principio bíblico aquí es que el creyente es esclavizado a la justicia. El creyente ahora es esclavizado a la justicia. El patrón de su argumento en los versículos 15 al 23 sigue de una manera similar de los primeros 14 versículos. Tiene una introducción del principio, una introducción al principio teológico que él está mostrando, o sea, una declaración teológica.
después una explicación de su declaración teológica y por final la implicación para que podamos aplicar la enseñanza. Va a decir, este es el principio, va a declarar la declaración teológica, explicarla y después decirnos, entonces las implicaciones de este principio es podemos vivir en cierta manera. Entonces el bosquejo para apoyarles, recordar el flujo del argumento y llegar a la aplicación personal va a seguir el mismo formato sencillo que vimos la semana pasada. Entonces, primeramente en los versículos 15 al 16 tenemos la introducción del principio teológico o simplemente la declaración teológica. La declaración teológica, y para captar el contexto empezaré en versículo 13, llegando ahí donde empieza en 15. Pero está empezando en 13, versículo 13, dice, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en anticipación de una respuesta equivocada, versículos 15 al 16, él dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo, de ninguna manera, no puede ser. ¿No saben ustedes que cuando se presenten como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Si recuerdan recuerdan los versículos 1 al 3 de capítulo 6, es una declaración muy familiar, suena casi igual. Decía, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. ¿O no saben ustedes, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Similar a los versículos 1 al 3, pero ahora él está hablando de la cuestión de esclavitud. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando presenten como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Estás esclavizada a la persona que usted presenta a sí mismo. Si obedezca los deseos de tu carne, entonces estás actuando como esclavo de los deseos pecaminosos. Como tú era tiempo pasado. Aunque ahora no tienes que obedecer los deseos así, porque el pecado no tiene señoreo sobre ti. Contrario, tú eres ahora, si eres creyente y verdadero, tú eres ahora siervo, o sea, esclavo de un nuevo Señor, el justo Señor Jesucristo. Entonces la declaración teológica de los versículos 15 y 16 es que tú tienes un nuevo amo, un nuevo jefe, un nuevo Señor, quien es justo. El quien nos declaró justos, borrando todos nuestros pecados. Y el quien nos imputó su perfecta justicia. Como fuiste justificado y recibiste la justicia de Él, ahora debes obedecer a Él como Señor y no a los deseos pecaminosos. Eres ahora esclavo de Cristo y de su justicia. Entonces, debes actuar ahora como eres y no como era. Y entonces los versículos 17 al 18 tenemos la explicación de la declaración teológica. Está declarando el principio, explicando el principio.
Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos a la justicia. En arrepentir de tu pecado y confiar en Cristo y su obra en la cruz, ya has sido transferido del reino del pecado al reino del Señor Jesucristo y su justicia. El viejo hombre que era esclavo al pecado con una naturaleza pecaminosa desde su concepción, ahora es nueva criatura en Cristo con un nuevo Señor. El pecado es el poder más devastador, debilitante, degenerativo que haya entrado jamás a la raza humana. El pecado es rebelde, ignora y hasta pisotea la palabra de Dios. El pecado es ingrato, se niega a reconocer a Dios como la fuente de todo buen regalo. El pecado es incurable frente a los esfuerzos y la capacidad del hombre mismo. El pecado trae control satánico, porque todo pecado contribuye a los fines del príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios 2:2. El diablo. Todo pecador no redimido es un hijo espiritual del diablo, como nos enseña Juan 8:44. Aunque el pecado promete satisfacción, en lugar de ella trae miseria, frustración y desesperanza. Lo peor de todo es que el pecado condena el alma no redimida al infierno eternamente. Con la única excepción de Jesucristo, el justo, todo ser humano nacido en este mundo ha sido nacido con una naturaleza pecaminosa. El hombre natural y no redimido está bajo la tiranía del pecado. El pecado controla sus pensamientos, sus palabras y sus acciones, toda su existencia. En Juan 8:34 Jesús declaró que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado es la realidad terrible, devastadora de vidas y condenadora de almas que reside y que crece en el corazón de todo ser humano no redimido como un cáncer incurable. Eso es la noticia tan mala. Esa es la noticia por algunos de ustedes. Si no han arrepentido de sus pecados, si no han confiado en Cristo, este es tu posesión sin Cristo. Tienen que entender, tú no puedes cambiar tu posesión por ti mismo. Tienes que entregar tu vida por fe a Cristo. Esta es la noticia tan mala que es, pero gracias a Dios, no tiene que ser el fin de la historia para ti. El regalo más grande que Dios pudo dar a la humanidad caída es la libertad del pecado. Y ese es precisamente el regalo que Él ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Pablo, en primer lugar, hace que sus lectores y nosotros escuchando el mensaje dado bajo la inspiración del Espíritu Santo, los cristianos, todos escuchar y recordar su nueva servidumbre a la justicia por medio de su confianza en Jesucristo. Somos miembros de la familia de Dios y entonces también somos miembros del reino del Rey Jesucristo. Y Él es nuestro amo, nuestro jefe, nuestro Señor, y debemos obedecer a Él. Y ahora podemos. Y queremos si somos verdaderos creyentes. No vamos a seguir rechazando su voluntad. En Cristo hay libertad de todos los pecados.
Esta es la esperanza que tenemos. En Cristo hay libertad del pecado. El creyente verdadero ha sido librado del poder del pecado para servir un nuevo amo, nuevo jefe, nuevo Señor. Si tú no has arrepentido de tu pecado y no has confiado en Cristo y solamente en Él, en su obra en la cruz del Calvario, tú eres esclavo todavía del pecado. Debemos pasar y pensar un momento. Yendo a la iglesia, nada más, no va a cambiar tu condición. Escuchando la palabra nada más, no va a cambiar tu posición. Haciendo cosas religiosas, no va a cambiar tu posición. La única manera de ser posicionalmente cambiado, de estar bajo el reino del pecado y estar ahora bajo el reino de Jesucristo, es arrepentir de tu pecado y confiar en Cristo Jesús. Pero gracias a Dios, Él nos da la oportunidad. Él nos da el poder que necesitamos para obedecer su palabra. Cuando arrepentimos de nuestro pecado y confiamos en Cristo. En Cristo puedes ser librado del poder del pecado. Uno va a decir, no, pues yo no siento tan pecador. Yo conozco otros que son peores que yo. Pero otros no es el estándar. El estándar es Cristo, quien es perfecto. Y ninguno de nosotros somos perfectos. El estándar para entrar al cielo es la perfección, sin pecado. La única manera que podemos ser preparados para entrar al cielo es de tener todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros borrados. Y recibir la perfecta justicia de Cristo imputada en nuestras vidas. Si somos creyentes, este es el maravilloso regalo que hemos recibido. Y si tú no eres creyente todavía, esto es el regalo que tienes que recibir. Tienes que arrepentir de los pecados y recibir la justicia de Cristo. Solamente alguien sin pecado y alguien que ha obedecido completamente toda la voluntad de Dios puede estar con Él. Y ninguno de nosotros somos calificados. Pero en Cristo, en su muerte y resurrección, podemos estar miembros de un nuevo grupo. Jamás estar bajo la esclavitud del pecado. Y ahora bajo la esclavitud de Cristo, que nos ama y que nos muestra su misericordia. Cuando alguien se arrepiente de su pecado y confía en Cristo Jesús como Salvador y Señor, está librado del poder del pecado para servir su nuevo verdadero Señor y su justicia. Jamás un esclavo del pecado, para siempre un siervo, o sea, esclavo del justo Señor Jesucristo y su justicia. En Cristo tienes un nuevo estado, un estado nuevo. Eres ahora esclavo a la justicia. La fe y la obediencia están relacionadas de forma inseparable. No existe la fe salvadora en Dios aparte de la obediencia a Dios. No puede haber obedecido, no puede haber obediencia verdadera sin una fe piadosa. La obediencia no produce ni mantiene la salvación, pero es una característica inevitable de aquellos que son salvos. Es el resultado. Como platicamos del bautismo, el bautismo espiritual es algo que pasa en el momento de la salvación. Pero si alguien ha sido bautizada espiritualmente, no puede rechazar la voluntad de Dios y decir, no, pues, yo no quiero identificarme con Cristo. Yo no quiero obedecer a Cristo. Yo quiero seguir en mi pecado haciendo lo que quiero hacer. No puede ser. Está diciendo al mundo que realmente Cristo no me importa. Yo quiero ser el Señor de mi vida. Pero tú no puedes ser el Señor de tu vida porque tú no tienes el poder.
vas a someter al poder del pecado. La obediencia es un resultado de la fe. La fe genuina puesta en el objeto correcto, Jesucristo, resulta en una vida transformada. Una vida librada de la esclavitud del pecado para servir al justo Señor y usar su vida para vivir en justicia. Entonces, hasta aquí hemos visto la declaración teológica, versículos 15 y 16. Después, la explicación de la declaración teológica, versículos 17 y 18. Ahora tenemos el imperativo implicado. El imperativo implicado aquí en versículo 19. Notamos que Pablo tiene el mismo patrón aquí que vimos en los primeros 14 versículos. Una declaración teológica, después la explicación de tal declaración, y entonces llega un imperativo, o sea, un mandato basado en la verdad que él explicó. A la luz de esa verdad, después que explicar la verdad, él nos exhorta con la implicación de la verdad. Y la exhortación está en forma de mandato, o sea, un imperativo. Arriba, basado en nuestra unión con Cristo y en su muerte y resurrección, la implicación en forma imperativa fue: así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, basado en la declaración sobre el cambio de nuestra esclavitud del pecado a la justicia en Cristo, tenemos versículo 19 que dice: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron pasado sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten, tiempo presente, ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. En otras palabras, ahora vives como ese siervo que tú eres, el siervo de Cristo, el esclavo a la justicia de Cristo. Tu estado viejo presentó a ti mismo los miembros de tu cuerpo como esclavos del pecado. Pero ahora el estado nuevo, preséntate los miembros de tu cuerpo como esclavos a la justicia para santificación. El propósito de Dios al redimir a los hombres del pecado no es para darles libertad para hacer lo que les plazca, sino libertad para hacer lo que agrada a Él, que consiste en vivir en justicia. Y aún tengo que decir que es la única manera que vamos a encontrar la satisfacción y el gozo en la vida. A lo mejor pensamos que podemos vivir en otra manera y encontrar alguna manera de felicidad, pero el gozo permanente, la satisfacción más profunda en la vida, solo vamos a hallar en Cristo, obedeciendo a su voluntad por fe. Y por final, después que exhortar con el imperativo implicado, versículo 19, llegamos a los versículos 20 al 23, donde tenemos el significado personal. Aquí es la implicación y ahora la aplicación. El significado personal, Romanos 6, 20 al 23. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenía entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu estado viejo, esclavo al pecado y libre acerca de la justicia. Tu estado nuevo, libre de pecado y esclavo a Dios.
¿Y cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados de cada estado posicional? Tu estado viejo, esclavo al pecado y libre acerca de la justicia, con el resultado inmediato, un comportamiento vergonzoso, y con el resultado último, la muerte, la separación eterna de la misericordia y la gracia y el amor de Dios. Eso es el estado posicional de unos de ustedes. Ustedes que no han arrepentido de su pecado, que no han confiado en Jesucristo y su provisión de la salvación en la cruz del Calvario. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto? Resultado. Tenían entonces en aquellas cosas que las cuales ahora se avergüenzan, porque a fin de esas cosas es muerte. Pero con el arrepentimiento del pecado y la fe en el Señor Jesucristo, uno recibe un nuevo estado posicional en Cristo. Versículo 22, si eres creyente, tienes un nuevo estado. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. La santificación, que tu vida está en el proceso de ser cambiado, transformada día tras día, semana tras semana, año tras año, de ser más como Jesús, de vivir en la práctica lo que has recibido de Cristo posicionalmente, y la vida eterna con Él. Tu estado nuevo, libre del pecado y esclavo a Dios, con el resultado inmediato, un comportamiento santo, y con el resultado último, la vida eterna con Cristo. Y si una persona quiere lo que merece, la muerte eterna, Dios se lo dará como su pago justa. Si una persona quiere lo que no merece, la vida eterna, Dios también se lo ofrece, pero como una dádiva, como un regalo, como un don gratuito, cuya única fuente es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ahora, versículos 22 y 23, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto, su resultado, la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten el gran contraste. No puede ser más lejos los dos lados. Esclavo al pecado, el pecado paga la muerte porque la gente la ganaron. Reciban lo que merecen. O esclavo a la justicia, Cristo regala la vida eterna, la vida por su gracia. Jesucristo no está buscando a personas que quieren añadirlo a su pecado como un seguro de vida contra el riesgo de ir al infierno. Él no está buscando las personas que quieren aplicar sus propios altos principios morales a sus vidas no regeneradas. Él no está buscando a aquellos que solamente quieren ser reformadas externamente a permitir que su vieja naturaleza sea mejorada en alguna forma. Jesucristo llama a Él mismo a aquellos que están dispuestos a cambiar la pecaminosidad que tienen por la santidad de Él. Él llama a Él mismo a aquellos que están dispuestos a morir con Él a fin de ser resucitados con Él, que están dispuestos a renunciar a la esclavitud del pecado para servir a Dios como esclavos a la justicia. Jesucristo cambia su destino de muerte eterna a vida eterna. Vida eterna.
en Cristo Jesús. ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres la vida santa en esclavitud a la justicia como siervo a Cristo y comprometido al señorío de Jesús? Si deseas seguir a Cristo es solamente porque Él está llamándote. Porque nadie quiere buscar a Dios dejados a sí mismo. Siempre va a buscar escapar o por lo menos intentar escapar a Dios. Ninguna persona busca a Dios por su propia iniciativa. Era el argumento de Pablo en Romanos 3. Si tú tienes el deseo de seguir a Cristo es porque Dios está trabajando usando su palabra en su vida y tienes que responder. Y tienes que responder con fe, confiando en Él, confiando en lo que Él ha hecho. Es un acto de arrepentimiento, de dejar el pecado por detrás y seguir a Él por fe. El hombre dejado a sí mismo rechaza a Dios, rechaza el Evangelio de Jesús, rechaza el señoreo de Cristo y se en marcha a la muerte bajo el señoreo del poder del pecado en la esclavitud al pecado. ¿Sigues en tu comportamiento vergonzoso? ¿O estás confiando en Cristo y vas a vivir con un comportamiento santo, persiguiendo la justicia en obediencia por fe? ¿Cuál sea tu destino final? ¿Vida o muerte? ¿Perdón o el pago del pecado? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú no sabes de dónde vas a pasar toda la eternidad, no sabes de aquí, sin asegurar que estás confiando en Jesús, que has arrepentido de tu pecado y que estás siguiendo al Señor por fe. Darnos la oportunidad de abrir la palabra de Dios y mostrarte cómo puedes asegurarte que tienes la vida eterna con Jesús. Porque la consecuencia de seguir rechazando a Jesús, de seguir bajo la esclavitud del pecado, es la muerte espiritual, que el resultado es el infierno eterno. Muerte espiritual es estar distanciado completamente del amor, la gracia y la misericordia de Dios. Lo que puedes recibir con el arrepentimiento de fe.